El Ministerio CREE presenta una iglesia en cada hogar. Hoy tenemos la enseñanza de la palabra de Dios. Con ustedes el apóstol José Poblete Calderón. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente a nuestra sesión de enseñanza de la palabra de Dios. Esta es la tercera sesión del tema Viviendo Iglesia. Las dos primeras sesiones deben haber demostrado ya algunas características fundamentales para ser vida de iglesia, es decir, participar en la congregación de una manera activa como organismo y no como organización. No les pongo las respuestas a las preguntas de reflexión que hemos hecho la semana pasada porque las respuestas son personales. De la manera como se evalúan, se darán cuenta que es una oportunidad que Dios les ha dado para crecer espiritualmente. Corrijan vuestras actitudes si hay algo que el Espíritu Santo le ha mostrado para que puedan superarlo. Pero sí vamos a hacer nuestra retroalimentación de costumbre. En la sesión anterior aprendieron 4 pasos para prepararse para caminar con Dios. Y aquí van esas. Pensar como Dios piensa, pasos previos para caminar con Dios en victoria, una conducta y culto íntegros, la unidad corporativa de la cabeza con el cuerpo. En esta ocasión vamos a desarrollar otro tema de Viviendo Iglesia. Administrando nuestra voluntad. Sumamente importante, hermano. Tomen nota de las citas, anótelo y luego reflexione con familia o individualmente. Y si quieres revisar este link nuevamente, hágalo. El punto de encuentro entre el hombre y Dios o el diablo está en el área de decisión. Y eso es parte de tu alma. Es en el libre albedrío donde trazamos nuestro destino. Podemos obedecer o desobedecer. Has llegado a ser llamado hijo de Dios y para eso has tenido que obedecer a la palabra de Dios. Tu transformación es también por la palabra y la obedecer, puedas obedecerla o no, de ti depende. Transformarás o no transformarás tu carácter. Hoy vamos a responder algunas preguntas que probablemente te has hecho en algún momento. ¿De qué manera soy libre? Esa es la primera pregunta. Para eso leamos Juan 8, 31, 32. Anota Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por la fe en Jesucristo, Dios el Padre te hace salvo o salva y te acepta como hija o hijo de Dios. Pero Dios quiere que seas su discípulo o discípula. Que no solo decidas creer en Jesús, sino también decidas seguir sus pasos. Jesús predicaba, enseñaba, sanaba, liberaba y estaba con los pecadores con un propósito, el de sacarlos del estado en que vivían. Si tú quieres ser discípulo o discípula, tienes que hacer lo que él hizo. No hay otra manera. Como discípulo o discípula, necesitas crecer más y más. Y es ahí donde te conocerán más. Ya no solo conocerán la verdad que es Cristo, sino la realidad de la situación en que vives, que debe ser diferente a la antigua. Pero lamentablemente vemos creyentes que pueden estar viviendo precariamente. Esa apariencia no mostraría que eres discípulo o discípula de Cristo. Si tu voluntad todavía está sometida a tu vieja naturaleza, entonces necesitas primeramente conocer y aceptar esa realidad y rendirte a Dios para que Él sea el que te saque de ese estado. Oigo testimonios de los estudiantes de nuestra escuela de liderazgo
Testimonios que trascienden lo sobrenatural. Los participantes están conociendo realmente cómo son y se sorprenden que solo es cuestión de entregar esa área y dejar que Jesús, como el Espíritu vivificante, los transforme. Sin darse cuenta, están manifestando la nueva conducta. El primer paso para que seas libre es que decidas tomar control de tu manera de ser. Es probable que pensarás que eres libre, pero si sigues limitado o limitada, entonces Dios no podrá usarte. Ni puedes subir del nivel de tu fe para retos mayores que la vida te demanda. Porque si no aceptas tu estado normal, Él no puede intervenir. Y si no eres transformada en el área que Dios ha estado demandando, no puede ascenderte en la tarea. Recuerda que hay varios ministerios y estas tienen una especie de gradería. Es una gradería porque cada vez los ministerios son mayores y requieres de mayor autoridad. Y la autoridad a la cual el diablo respeta es tu cambio de carácter, que ya no le escuches a él, sino solo a Dios. Otra pregunta. ¿De qué más tienes que ser libre? Cristo está hablando acerca de la esclavitud y libertad espiritual, no de la física o política. Veamos algunos aspectos al respecto. La esclavitud a tus deseos y pecados. Miremos Tito 3:3. En Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de corrupción y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tienes que evaluar las motivaciones de tu conducta. Hay orígenes que quizás no conozcas que están allí dentro de ti. Dios ya te perdonó todos tus pecados cuando te convertiste. Sin embargo, tu conducta todavía te lleva a vivir como antes. Eso es porque todavía estás cautivo o cautiva. Pero es un cautiverio, pues, que no es a Satanás, sino a ti mismo. Necesitas ser libre de esas actitudes. Es probable que pienses y no llegues a reconocer las manifestaciones de la carne. Te sugiero que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a reconocerlos. Y lee en esa actitud Gálatas capítulo 5, versos 19 al 22. Voy a demostrarte las actitudes que muestran esta cita y a qué parte de tu ser afecta. Cuerpo, porque tu persona es cuerpo, espíritu y alma, recuerda. Entonces, en cuanto al cuerpo, lo que afecta es adulterio, fornicación, homicidios, borracheras, orgías. A tu alma, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. A tu espíritu, idolatría, hechicerías, herejías. Estas son las más comunes. Hay otras citas de otros pasajes que nos muestran otras actitudes adicionales, pero estas son las que más se manifiestan y que son fácilmente de reconocer. Sigamos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Al recibir la verdad en Cristo, los esclavos reciben libertad. Tú has sido libertado o libertada de Satanás y del mundo. Sin embargo, todavía puedes estar siguiendo la corriente de este mundo. Puedes todavía estar caminando en los deseos de tu carne y de los pensamientos mundanos. Eso quiere decir que necesitas ser liberada del sistema corrupto de este mundo, que vendría a ser la salvación del mundo. Lo primero fue la salvación de tu alma, ahora viene la salvación del mundo. ¿De qué otra cosa necesitas ser libre? Ser libre de ti mismo.
Es tu vieja naturaleza la que está en conflicto con la santidad de Cristo. Dios ha decidido hacerte a la imagen de su Hijo, de modo que serás confrontado o confrontada con las demandas cuando decidas servirle. Él va a mostrarte las cosas que necesitas superar. Qué gran importancia es para nosotros servir al Señor. Ese es el camino para ser libre, servirle. Porque surgirá la necesidad de anhelar ser mejor para servirle al Señor. Verás tus limitaciones y anhelarás superarlos para tener mayor unción en lo que haces. Si le sirves al Señor, tienes una póliza de seguro en tus manos, porque estás ligado, ligada al Señor, y Él transferirá de su naturaleza divina caminando contigo dentro del propósito que Dios ha establecido para ti, que puede ser diferente al resto de tus hermanos, no tienen que ser iguales. ¿Por qué es difícil obedecer a Dios? Porque aún tienes una naturaleza vieja que ha formado tu personalidad desde el día que naciste. Mira lo que dice el salmista. En el Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Tu naturaleza caída lo tienes desde tus ancestros, te digo, tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos. Y eso es inevitable. Si eres casado, casada o conviviente, mira a tus hijos, aún bebitos, al año de edad, ya no hacen lo bueno. Muestran violencia, egoísmo, ira con sus berrinches. Y tú no les has enseñado eso. Esa es la evidencia de que esas actitudes están en su naturaleza caída. Santiago, capítulo 1, verso 14 al 15, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Para superar esas fuentes, necesitas sanidad del alma. Podemos hacer una sesión virtual para los que estén interesados, pero tienes que inscribirte. Ya veremos, por las limitaciones que tenemos, la manera que lo haríamos. Me gustaría hacerlo en grupos de 3 o en grupos de 12. Por tu relacionamiento con el mundo que te rodea, tienes que elegir con quién caminar, con quién tener comunión y de quiénes tener que alejarte. Eso es básico. En 1 Juan 2:15, anota, 1 Juan 2:15. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tú tienes la capacidad de decidir qué tomar y qué no tomar. Porque Dios tiene un plan para ti, necesitas perfeccionarlo para elevarte al nivel que Él precisa, para que des los frutos que permanezcan y de ese modo pedir todo lo que quieras al Padre. ¿Te das cuenta por qué hay cristianos que viven precariamente? Porque no han llegado a este nivel. En la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28, Romanos 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué importante que conozcas el propósito por el cual te ha llamado Dios. En otras palabras, ¿para qué te has hablado? Este texto empieza con la conjunción y, porque dice, y sabemos. Esa conjunción y empieza así porque está relacionado a los versos que preceden. ¿Y qué es lo que dicen los versos que preceden? Vamos a revisarlo. Los versos 26 y 27 de Romanos 8 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora te das cuenta entonces por qué la confusión y la debilidad a que hace mención el apóstol es la manifestación de la impotencia espiritual que no te permite servir mejor al Señor. Tus deseos están, pero necesitas más, porque vas a tomar decisiones y acciones coherentes a tu espíritu. Eso te llevará a hacer la voluntad de Dios y serás exitoso o exitosa en lo que te propongas. Y no estoy hablando solamente en cuanto a ministerio, familia, trabajo, vínculos sociales. En estas condiciones requieres urgente la necesidad del Espíritu Santo y su poder santificador para avanzar. De otra manera, colapsarás espiritualmente, con el riesgo que emocionalmente afectes a los que te rodean, familia, trabajo, célula, congregación. Otra pregunta que necesitamos contestar: ¿cómo administrar la voluntad que agrade a Dios? Primero necesitas estar seguro o segura que lo que estás haciendo está en la voluntad perfecta de Dios. Para eso, la Biblia te recomienda. Proverbios 16:3. Mira lo que dice. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si tienes una o dos alternativas de acción, ponlas en las manos de Dios, encomiéndale a Él, entrégale a Él, y Él va a afirmar en tu mente la que es lo que Él quiere, es decir, la adecuada. Sabiendo la voluntad de Dios, luego necesitas saber el cómo hacerlo para no equivocarte. Una cosa es saber si es la voluntad de Dios o no, y otra es saber cómo hacerlo, y para eso toma el Salmo 37:5. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Qué tremendo, ¿no? Si asocias cada día tus quehaceres, es decir, pones acción a tu voluntad, el texto es claro. Cuando confías plenamente, no lo harás tú, sino el Señor a través de ti. Todos los pormenores que hagas, o sea, todo aquello que te has propuesto hacer en el día, tienen que ser en la dimensión de tu fe en acción. Tienes que participar con tu fe porque estás llamado a vivir por fe. Ahora veamos Proverbios capítulo 3, 5 al 7. Estamos hablando de cómo mantener, andar en la voluntad de Dios, recuerda. Proverbios 3, 5 al 7 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando dice de todo tu corazón, está diciendo que tienes que confiar en Dios, rindiendo la totalidad de tu voluntad. Eso implica que tus experiencias o conocimiento humano tienen que dar paso al obrar de Dios. No trates de acomodar a Dios en tu mente. Es tu mente la que tiene que acomodarse a la mente de Cristo. Todos tus actos deben ser hechos en temor de no ofender la santidad de Dios. Que tus decisiones estén en el marco de la paz. Y tú me dirás: ¿y qué es la paz? Primero, equilibrio en tu estado emocional. No hay dudas en tu mente. Y tu voluntad está dispuesta a entrar en acción. El testimonio de la voluntad rendida es apartarte del mal. Gózate si estás en ese estado, hermano. En Juan 12, versos 24 al 26, anota Juan 12, 24 al 26, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Al morir a tu voluntad, habrás llegado a la plenitud. Es probable que ya estés sirviendo a tiempo completo en algún ministerio que Dios te ha dado, porque la palabra dice clara, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Yo no estaría haciendo una iglesia en cada hogar si Dios no me hubiese confirmado y me está dando testimonios claros de que es su perfecta voluntad por los resultados que venimos obteniendo. Yo miraba con una dimensión pequeña, pero ahora la veo más grande y las posibilidades futuras aún cuando termine el aislamiento social. Muy bien, veamos un poco práctico cómo estás tú. ¿Te consideras verdaderamente libre? Hazte una evaluación de aquellas cosas que aún se necesitan cambiar en tu vida bien, porque se manifiestan de vez en cuando. Recuerda que eso está en el subconsciente. Pídele a Dios como lo hizo el salmista. El salmista nos da una idea hermosa. El Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Bueno, antes de explicarte esto, quiero aclararte. Ya me imagino que estás pensando por hisopo, ¿no? Esa barrita con un algodoncito para limpiarte el oído. No es eso el hisopo, hermanos, que dice la Biblia. El hisopo era una planta que en su interior tenía una sustancia que sería casi como la lejía actual, que lavaban las mujeres judías con eso y la ropa quedaba limpia, quedaba blanca. Ese era el hisopo. Pero en la parte externa de esa sustancia que limpia, era algo espinoso con la cual raspaban la ropa para que saque la suciedad. Así que cuando el salmista dice, purifícame con hisopo, no está hablando con ese aparatito para limpiarte el oído. Está hablando de esa planta, de esa espina, para raspar tu naturaleza vieja y con lo interior de esa espina, que es el trato de Dios, lavarte y serás más blanco que la nieve. Pídele a Dios que te hable en el TDR, o sea, el tiempo de restauración que publicamos todos los días en la madrugada, o cualquier devocional que uses diariamente, y toma decisiones para ese día. Somete tu voluntad al Señor. Y cuando te propongas decisiones ante la palabra que has recibido, tus oraciones tienen que ser bien puntuales y encomendar al Señor las actividades que vas a realizar durante el día. No hay después, bendíceme, Señor, en este día. No. Es una oración muy vaga. Señor, necesito que esto y esto lo haga contigo. Vamos juntos, Señor, y declaro en el nombre de Jesús que hoy día soy exitoso o exitosa. Tiene que ser puntual. Una vez superada el área, estamos hablando del área de tu vida vieja, sírvele con más diligencia para que seas promovido o promovida en el ministerio. Eso te ayudará a crecer espiritualmente y un día estés haciendo cosas tremendas. Bien, hermano. Como siempre, les dejo preguntas de reflexión para la semana. Lo voy a leer despacio. Va a estar publicado al pie del mensaje. Puedes hacer nuevamente clic en el link y volverlo a escuchar si deseas. Las preguntas de esta semana son:
¿De qué manera vas a ser verdadero o verdadera discípulo o discípula? Te lo repito. ¿De qué manera vas a ser verdadero discípulo o verdadera discípula? A la luz de Tito 3, ¿qué actitudes te muestra que debes cambiarlos? A la luz de Tito 3:3, ¿qué actitudes te muestra que debes cambiarlos? Reflexiona sobre actitudes malas que tus padres han manifestado. ¿Cuáles están manifestando en ti? Reflexiona sobre actitudes malas que tus padres han manifestado. ¿Cuáles están manifestando en ti? ¿Qué cosas del mundo aún te atrae que te es difícil evadirlas? ¿Qué cosas del mundo aún te atrae que te hace difícil evadirlas? ¿Usas el recurso que Dios te ha dado para hacer la voluntad de Dios y no la tuya? ¿Usas el recurso que Dios te ha dado para hacer la voluntad de Dios y no la tuya? A la luz de Proverbios 16:3 y el Salmo 37:5, prueba a usarlo y en una semana evalúa los resultados. Te repito, a la luz de Proverbios 16:3 y el Salmo 37:5, prueba a usar esto. Y en una semana, o sea, para la próxima sesión, ya puedes evaluar los resultados. Continuamos. A la luz de Juan 12, 24, 26. ¿Qué tienes que lograr para ser honrado o honrada por Dios en el Padre? Bien, deseo que estas preguntas te ayuden. Reflexiónalo solo con tu esposa o tus hijos, pero háganlo. Queremos verles en un futuro sirviendo al Señor a tiempo completo. Vamos camino a eso. Muy bien, será entonces hasta la próxima reunión. Que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los guarde en victoria. Hasta la próxima, hermanos. Este ha sido un programa presentado por el Ministerio CREE para todo aquel que necesita de Dios. Nos volvemos a encontrar por este mismo medio. Comparte esta bendición con todos tus amigos.